Hola chicos, espero que estén muy bien. Aquí el profe Luis una vez más y hoy vamos a hablar de la segunda parte que corresponde a nuestro tema de la vida cotidiana en Nueva España. Recuerden que la vida cotidiana en Nueva España nos permite identificar una coyuntura histórica entre la construcción de nuestro pasado y la estructuración de nuestro presente. Recuerden que nosotros estamos viendo las continuidades que aún perviven en la actualidad con respecto a las prácticas sociales, a las costumbres o a las tradiciones culturales que se realizaban en la antigüedad. Comenzamos. Otra parte de la vida cotidiana que es interesante rescatar y que sin duda alguna es muy importante es la construcción y estructuración de los hogares. Como ustedes se darán cuenta, y más en esta pandemia, los hogares forman una parte funcional de la estructura nuclear de nuestra familia. En español que me dé a entender, es donde nosotros llevamos a cabo nuestras actividades cotidianas. Es donde nosotros somos tal cual. Por consiguiente, la antropología nos dice que los hogares es el espacio más representativo de la intimidad y la cotidianidad de un ser humano. Y es así, tan solo vean cómo está su cuarto, o el mío. Pero bueno, en Nueva España hay tres características que tenemos que rescatar. Dentro de ellos, eh, dividir por regiones cómo se estructuraron los hogares en nuestro actual México y que anteriormente era Nueva España. Recuerden que la región norte de nuestro país, cuando era Nueva España, todavía tenía como parte de la soberanía los estados de la actual Norteamérica de Texas, Nuevo México, Arizona y California. Ahora, en la mayoría de estos territorios, digo en la mayoría porque había casos específicos, en la mayoría habitaban grupos nómadas. Recuerden los famosos chichimecas, que nunca fueron conquistados hasta el siglo XVIII. Bueno, más bien nunca fueron conquistados hasta el siglo XVIII como tal. Ahora, estos grupos eran muy diferentes a los grupos que vivían en el centro y en el sur de nuestro país, ya que ellos tenían la característica de ser nómadas o seminómadas. ¿Por qué? Recuerden, porque en su mayoría el territorio del norte de nuestro país es desértico. El clima no es favorable para los establecimientos como tal. Actualmente el ser humano ya se ha adaptado a la naturaleza del desierto y ha podido ser sedentario, pero en la antigüedad no se lograba así. Ahora, estos habitantes del norte tenían varias características dentro de la construcción de sus hogares. Lo primero es que eran hogares temporales, esporádicos y muy dinámicos, ya que estos tenían que trasladarse constantemente de lugar dependiendo la temporada a la que pertenecieran. La temporada es la disponibilidad de agua. Estos hogares eran livianos, como se los estaba diciendo, ¿por qué? Porque tenían que transportarse constantemente. Por lo general estaban hechos de pieles de animales que habían sido cazados y tenían un centro nuclear muy pequeño. La característica central de los hogares en Nueva España, específicamente en el norte de nuestro país, pues es que son hogares, como se los dije, nómadas, dinámicos, esporádicos y temporales. Pero las cosas cambian cuando nos vamos al sur de nuestro país, específicamente en la región maya. Aquí pasa algo históricamente hablando peculiar, chicos, porque cuando llegan los españoles en el siglo XVI, lo primero que hacen las comunidades indígenas mayas, aquellas que se resistían al sincretismo cultural, era irse a ocultar a la selva y ahí seguir llevando a cabo su vida cotidiana. Desafortunadamente para ellos, tanto la dinámica hispana como la aculturación indígena va a propiciar que regresen a sus zonas habituales. Esto nos dice, empieza a crear un sincretismo cultural entre españoles y mayas. ¿Cómo podemos observar eso? Bueno, en los hogares mayas, si alguna vez ustedes van al estado de Yucatán, al estado de Quintana Roo, al estado de Chiapas, podrán darse cuenta de que sus hogares eran pequeños, por lo general solo tenían una puerta y esa puerta era la única estructura de ventilación dentro de la casa, pero, pero tenían un espacio dedicado para hacer rituales cristianos.
es decir, un espacio dedicado en la casa única y exclusivamente para un ritual o una costumbre. También adoptaron la producción de miel y cera como parte funcional de su estructura económica. Esto también va a cambiar. Por ejemplo, en los pueblos de la sierra y de los valles, es decir, del centro de nuestro país, las casas estaban rodeadas por un terreno. Como ustedes lo han visto cuando van al ámbito rural, las casas por lo general son pequeñas, pero tienen un terreno muy amplio. Ahora, también, al igual que lo que pasa con los mayas, las casas del centro de nuestro país, específicamente la de los indígenas, pues tenían un espacio específico para la adoración. Ahora, algo importante es que este terreno que rodeaba las casas no era solamente por el adorno o la ornamentación, sino más bien era para la producción, porque ahí tenían pues un pequeño plantío, un corral en donde podían obtener alimentos para la subsistencia. Pero la situación es muy diferente en las ciudades. Los hogares cambian de forma drástica. Recuerden que las ciudades van a ser los centros neurálgicos de comercio, de fomento cultural y sobre todo de interacción social. Por consiguiente, aquí nosotros podemos ver con mayor plenitud la distinción entre las clases sociales o, en su defecto, como se decía en ese entonces, las castas. La altura de las construcciones determinaba el estrato social, es decir, si la casa tenía 2 pisos, pertenecía a un peninsular, a un criollo, a un mestizo que tenía una buena condición social. Por otra parte, si la casa solo tenía un piso, pues pertenecía a mestizos o a castas menores que se dedicaban a la servidumbre y a los obrajes. Hablemos entonces de las casas de los artesanos y trabajadores. Por lo general tenían techos de paja o de palma y sus casas eran de un piso. Podían ser construidas con adobe o en su defecto de otro material. Había también grandes mansiones dedicadas, por ejemplo, a los peninsulares, a los aristócratas que se establecían como mineros o como comerciantes mayoritarios y que estos a su vez en esas mansiones tenían accesorias. Estas accesorias son como actualmente los locales que rentan las casas que tienen 2 pisos. Nada más que ahí las mansiones ocupaban básicamente una cuadra, chicos. En la parte de abajo ponían estas accesorias y las rentaban para que fueran talleres de artesanos o diferentes actividades económicas. Ahora, los hogares ya entrados en el siglo XVII van a cambiar concretamente, van a empezar a transitar a la hispanidad. Estos hogares eran muy básicos, chicos. Por lo general eran chozas de piso de tierra, hechas de adobe, de tejado de paja o de palma, dependiendo la región en la que estuvieran establecidos. Y dentro era muy rústico, muy austero. Solo había un catre, una mesa, bancos y un arcón para guardar la ropa, sin olvidar que tenían un espacio específico para la adoración del santo patrono, ya sea del pueblo. Estos hogares por lo general se agrupaban siempre dentro del círculo central de la población, y no porque quisieran estar juntos y vivieran felices y contentos, no hijos, porque recuerden que no había alumbrado público. Entonces, entre más cerca estuvieran las casas, el alumbrado de cada casa se convertía en alumbrado público. Hablemos de un aspecto fundamental, las mujeres en Nueva España. Como ustedes sabrán, chicos, hemos vivido durante 2020 años en una sociedad machista, misógena, en donde las mujeres han sido relegadas a un segundo, tercer o a un ningún lugar. Eso está muy mal. Recuerden que las mujeres siempre son la parte fundamental y central de toda la estructura social. Desafortunadamente la historia no se ha dedicado a rescatar su imagen. Pero aquí vamos a abrir un paréntesis. Desde 1960, la historia de género se ha convertido en una parte funcional para la historiografía, y eso es muy bueno, pero aún nos faltan muchísimos avances al futuro. Hablemos entonces de nuestro tema. En el ámbito rural, volvemos otra vez a la división rural y urbano, las mujeres que vivían solas o que eran cabeza de familia eran muy pocas, porque en el ámbito rural la necesidad
de casarse, de pertenecer a una familia, era fundamental, no solo por la estructura hispánica, sino también por la continuidad prehispánica. Pero esto cambia en la ciudad, porque en la ciudad sí había muchas mujeres que quedaban solteras, viudas o en su defecto vivían en soltería todavía. Ahora en las ciudades la dinámica es más diferente. No les voy a decir que en las ciudades las mujeres sufrieron menos de discriminación, pero tenían mayores oportunidades para desempeñarse en otros trabajos. Ejemplo, su trabajo, a pesar de que tenía la misma importancia que la de un hombre, era poco y mal remunerado. En la actualidad sigue así. Ahora, se desempeñaban, aquí hay que hacer una clara división, chicos, estaban las señoritas y las señoras. Las señoritas por lo general se desempeñaban como nanas, cocineras, sirvientas, costureras, lavanderas y planchadoras, es decir, al servicio. Pero por otra parte también estaban las señoras. Estas se dedicaban a ser maestras en las escuelas de las amigas, así era como se nombraba, las escuelas hechas exclusivamente para las mujeres, en donde impartían clases de música y manualidades, como la costura. Ahora, eso no quiere decir que las mujeres siempre fueran de una clase menos poseedora, no, chicos. También había mujeres propietarias de sus propias actividades económicas. Ejemplo, había mujeres que tenían panaderías, obrajes textiles, se dedicaban al comercio. También existían las señoras aristócratas, que eran dueñas de minas y haciendas, y por supuesto, las mujeres indígenas dedicadas al comercio en el tianguis. Espero que les haya gustado el video. Me van a realizar algo muy sencillo, es un pequeño esquema en el que ustedes me describan el papel de las mujeres en la vida cotidiana de Nueva España. Así también, por qué los hogares eran diferentes en el ámbito rural y urbano. Nos vemos, chicos, cuídense mucho, hasta luego.